Santo es el Señor. Vamos entonces a la porción bíblica que el Señor tiene para nosotros hoy, que usted sabe que no está en el PowerPoint, está en su Biblia. Así que si usted no trajo Biblia, usted va a estar arriesgándose a que yo lo pueda engañar, ¿sabe? Usted tiene que tener Biblia. Amén. El título de hoy es: estamos en la verdadera fe. Estamos en la verdadera fe. Y es una pregunta que usted debe hacerse, ¿sabe? Estamos en la verdadera fe. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 13. Segunda de Corintios, capítulo 13, y se ubica en el verso 5. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 5. La iglesia de Corintios era una iglesia donde fluían los 9 dones del Espíritu, pero también era una iglesia carnal. Eso le dice a usted que el que alguien fluya en 1, 2, 3, 5, 9 dones del Espíritu, no por eso usted es espiritual, ¿sabe? Porque pensamos y decimos que como fluye en los dones, tiene que ser bien espiritual. La iglesia de Corintio tenía los 9 dones, y Pablo le dijo que eran carnales. Lo que le garantiza a usted que usted es una persona espiritual es el fruto del Espíritu, ¿sabe? No son los dones. Vamos a procurar los dones, porque los dones son para la edificación del cuerpo. Pero usted procure, por encima de todo, tener el fruto del Espíritu. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 5, el apóstol Pablo le está escribiendo a los corintios y dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por esta mañana preciosa que tú nos has dado. Gracias por el mover de tu Espíritu. Gracias por traer, Señor, sanidad, liberación. Gracias por hacer lo que tú solo sabes hacer. En este momento, Dios, tenemos delante de nosotros el maná que tú has seleccionado para nosotros el día de hoy. Tu pueblo ha salido de sus hogares, Dios, a recoger el maná. Permite que cada uno de nosotros recojamos la porción exacta que tú tienes y que la consumamos completamente. A ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Se puede sentar. La pregunta es: ¿estamos en la verdadera fe? Es de suma importancia que usted sepa si usted está en la verdadera fe, ¿sabe? Máxime en este tiempo que estamos viviendo, donde hay tanto engaño. Es triste, no sé si usted ha visto en las carreras que van corriendo y van por caminos y llegan a un sitio donde hay 2 caminos
y no está rotulado y usted está en la interrogante, ¿cuál de los dos será para llegar a la meta? Y cuando se mete y escoge uno, cuando llega usted está corriendo creyendo que va hacia la meta, y cuando llega al final se encuentra que no está en la meta. ¿Estamos en la verdadera fe? Recuerde que la Biblia nos dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos. El problema es que esto no es asunto de lo que le parece al hombre. Es asunto de lo que dice Dios. ¿Usted sabe cuánta gente allá afuera dice las tantas formas que hay para llegar al Padre? A ellos le parecen que yo puedo llegar al Padre a través de limosnas, a través de sacrificios. Pero Dios fue claro y dijo: nadie llega al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí. El único camino es Cristo, ¿sabe? La única puerta es Cristo. Y la única escalera es Cristo. Al hombre le puede parecer mucho otras cosas, pero a Dios solo le parece que es Cristo y se acabó. Amén. La pregunta, vuelvo y le digo, la pregunta es: ¿estaremos en la misma fe, en la fe verdadera? Y el apóstol le dice a los corintios que se examinen a ellos mismos. Iglesia, es importante que usted se examine a usted mismo. Nadie, absolutamente nadie, le puede decir a usted si usted está en la verdadera fe o no, ¿sabe? Usted puede estar en la verdadera iglesia, donde se enseña la verdad bíblica, y usted está en una fe falsa. Porque es usted el que sabe si está en una fe verdadera o no. Y lo vamos a ver ya mismo, iglesia. Por lo tanto, cuando usted empieza a examinar su fe, usted tiene que ser honesto con usted mismo, ¿sabe? Hay muchas cosas que a nosotros nos incomodan. Sin embargo, son parte de la verdadera fe. Pero nos incomodan. Pero entienda algo, iglesia. Dios no está aquí para que usted esté cómodo. Dios está aquí para que usted esté incómodo. Para que usted esté incómodo con su vida presente y quiera mejorar a una vida mejor, yendo a la imagen de Cristo. Si usted está conforme con su vida hoy, usted se detuvo ya, ¿sabe? Usted tiene que buscar siempre mejorar, mejorar, mejorar y mejorar. ¿Usted sabe cuánto creyente un día estaba en la fe verdadera y hoy está en una fe falsa? Hace un tiempo atrás yo prediqué un mensaje relacionado a Bartimeo el ciego. Que la Biblia nos dice que Bartimeo el ciego estaba junto al camino y Jesús iba pasando por el camino. Y cuando Bartimeo se acerca donde Jesús, Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo le dice: que me devuelvas la vista. Iglesia, no se devuelve algo que usted no poseía antes. Bartimeo antes veía. Por alguna razón se quedó ciego. Y al estar ciego ya no estaba en el camino, ahora estaba junto al camino. Ese hombre, si lo podemos usar aquí ahora, estaba en la fe y por alguna razón se desvió y ahora está junto al camino. Por lo tanto, usted y yo tenemos que examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe, y tenemos que hacerlo periódicamente.
iglesia. Porque estando, vuelvo y le repito, estando en un lugar donde se predica sana doctrina, aún ahí usted puede estar en una falsa fe. Si usted no tiene cuidado. Si usted no tiene cuidado. Entonces la exhortación de Pablo a la iglesia de Corintios y la exhortación del Señor a nosotros hoy es que usted y yo nos examinemos. Ahora, la pregunta es: ¿cómo me voy a examinar? ¿Cómo me voy a examinar? Bueno, pues la palabra del Señor nos dice cómo debemos examinarnos, iglesia. Ahora sí, ahí en el PowerPoint, mire lo que dice Efesios 4, 4 al 6. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Usted se da cuenta, ahí el Señor nos está dando a nosotros las pautas que nosotros debemos observar, lo que debemos observar para saber si estamos en la verdadera fe. Note que todo es 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Verdad que sí? Sí. Es un solo cuerpo, ¿sabe? Por eso, iglesia, por eso yo estoy en completa oposición a las denominaciones. Porque las denominaciones lo que crean es división. That's right. Amen. Amen. Déjeme decirle algo. Yo me convertí en la iglesia bautista en el 1978. A los meses de haberme convertido, se me acerca un hermanito que nunca se me había acercado cuando yo no era convertido, pero ahora que me convertí, ahora se me acerca a decirme: tú estás en una iglesia falsa, vente para la iglesia mía. Y me empezó a enseñar unos pasajes bíblicos. Obviamente, yo soy nuevo, pasajes bíblicos fuera de contexto. Yo los veo, yo empiezo a creerlo. Pero como el Señor siempre ha puesto en mi corazón pedirle en oración dirección, yo empecé a orar. Y empecé a orar: Señor, ¿será esto cierto? ¿Será esto cierto? Y usted sabe que me dijo el Señor en mi corazón: ¿dónde tú me conociste? Y yo le dije: en la iglesia bautista, porque ahí yo estoy. Ese mismo hermanito, si usted se acuerda, es el que habíamos ido a pasear por la isla. Y la esposa de él nos llamó a Idalia y a mí carnales porque nos bañamos en la playa. Pero al otro día él limpiaba el dash con la toallita del baño del hotel donde nos quedamos, que se la robó. ¿Usted se da cuenta? Y las denominaciones lo que hacen es crear separación. No te juntes con aquellos porque aquellos son fríos. No te juntes con aquellos porque aquellos son locos. Cuando vine aquí a Estados Unidos en el 1990, empecé a asistir a la iglesia Asamblea de Dios. Porque mi hermana, esa era la iglesia que iba. A los pocos años, era una iglesia americana, a los pocos años nos mudamos, nos movimos a una iglesia hispana, Asamblea de Dios también, en la cual perseveramos como 6 años, allá en la Gran Comisión, en Lorton. Cuando el Señor nos trae para acá, y Dani y yo estamos orando y estamos visitando iglesias. Y es cuando llegamos a Lady Smith Baptist Church. A mí me gustó la forma de predicar del pastor y le dije: dale, ok, nos vamos a quedar aquí. Al cabo de 2 meses yo le digo a Idalia: hablemos con el pastor porque no nos hemos hecho miembros de la iglesia. Y expliquémosle que nosotros estamos aquí porque el Señor nos ha traído, porque Él quiere levantar una obra hispana aquí. Algo Él quiere hacer, no sabíamos qué era.
Y lo invitamos a la casa, le compartimos y ahí es que supimos de este local. Y entonces comenzamos aquí como iglesia. Ahora, ¿qué le traigo con esto? Si yo hubiese estado pendiente a denominaciones, hoy no estaríamos aquí. Porque cuando estaba en la iglesia Asamblea de Dios, eso fue lo primero que me dijeron: se quedan con nosotros, se van con los bautistas. Y yo le dije: no, yo no soy ni bautista ni Asamblea de Dios, yo soy cristiano. Amen. La denominación crea división. Estamos afiliados a las iglesias bautistas, respetamos la doctrina de las iglesias bautistas, pero usted vio cómo el Espíritu Santo se movió ahí con libertad, porque le damos libertad a que se mueva, le damos libertad a los dones a que fluyan, porque creemos no lo que dice la iglesia bautista o lo que dice la iglesia Asamblea de Dios, creemos lo que dice la Biblia. Aleluya. Por lo tanto, es un solo cuerpo, iglesia, es un solo espíritu, no hay más espíritu, es uno solo, el Espíritu Santo de Dios. Tenemos una misma esperanza, tenemos que tener una misma esperanza, la esperanza de que vamos a resucitar un día y vamos a estar con el Señor para siempre. Tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Oiga bien, el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el único bautismo real aceptado por Dios en la palabra. Cualquier otro bautismo que no vaya en esa línea no es de Dios. Bautismo en el nombre de Jesús solo no es de Dios. El bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es un solo bautismo. Y un solo Dios y Padre. Entiende una cosa. Pablo dice: aunque hay muchos dioses, nosotros sabemos que solamente hay uno. Y su nombre es Jehová de los ejércitos. El Dios soberano. El Dios soberano. Así que, iglesia, cuando usted examina su vida a raíz de ese pasaje de Efesios 4, usted va a saber si usted está en la verdadera fe o no. No se deje vender, oiga bien, no se deje vender de que esta iglesia o aquella iglesia es la que tiene la verdad. La verdad está aquí. Y si usted vive conforme a esta verdad, usted no va a tener problemas. Usted puede estar donde esté, pero si usted vive conforme a este libro, usted no va a tener problemas. Porque la verdad es esto. Amén. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 6 verso 14. No os unáis en yugos desiguales con los incrédulos, porque, y ahora hace 5 preguntas. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Fíjense las palabras que usan en esas preguntas: compañerismo, comunión, concordia, parte, acuerdo. ¿Usted está viendo? ¿Usted está viendo las preguntas que el apóstol Pablo está haciendo? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene el templo de Dios con Baal, con Belial? He leído mucho. Y es la parábola del juez injusto, donde el énfasis es a orar, lo que nos da más trabajo, sin darnos cuenta que esa es la arma más poderosa que el cristiano tiene, la oración. Sin embargo, es lo que más
descuidamos. Pues Jesús hizo esta parábola de esta mujer que venía donde este juez injusto, pidiendo clemencia. Y el juez injusto finalmente se cansó de que esta mujer viniera y le hizo justicia. Y Jesús dice: mira lo que este juez injusto hizo por esta mujer, porque fue persistente en su pedido. Pero entonces Jesús hizo una pregunta. Mire lo que dice el verso 8 de Lucas 18, la segunda parte. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Porque la fe está estrechamente ligada a la oración. La fe está estrechamente ligada a la oración. Y Jesús dijo: cuando yo venga, y todos estamos de acuerdo de que Cristo está a las puertas, de que estamos viendo cómo se está cumpliendo todo, y Él se pregunta: ¿hallaré fe en la tierra? Entonces eso es algo que nos debe poner a pensar a nosotros, iglesia. ¿Estaremos en la verdadera fe? Porque Él viene a buscar a un pueblo de fe. Pero Él mismo se preguntó: ¿hallaré fe en la tierra? ¿Hallaré fe en la tierra? La verdadera fe, iglesia, está edificada en el pasaje anterior que leímos, de Efesios 1. Una fe, un bautismo, un Señor, todos esos unos. Ahí está fundamentada la verdadera fe. Y hoy nosotros estamos viviendo en la era de la fe, ¿saben? Porque todo es fe ahora. Todo es por fe. Pero qué contraste. Jesús se pregunta: ¿hallaré fe cuando venga? Y uno se pregunta: pero si hoy es cuando más fe hay en el mundo. ¿Pero será la fe que está buscando Dios? ¿Será la fe que está esperando el Señor Jesús? ¿Será la fe que cuando suene la trompeta levante a la iglesia? Ok, atiéndame ahora acá. Hay un movimiento nuevo que ya está cogiendo cada vez más auge. Y se llama Chrislam. Mercy, Lord. Have mercy. Que están queriendo unir al cristianismo con el Islam. That's right. That's right. Pero usted vio el pasaje de Efesios que dice: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Suena bonito. Lo estamos haciendo buscando la paz. Recientemente, tan lejos como viernes 14 de noviembre, por primera vez en la historia de Estados Unidos, en la Catedral Nacional de Estados Unidos, se llevó a cabo la primera oración musulmana. ¿Y sabe qué? Ese es un templo cristiano, ¿sabe? Y ellos no estaban orando a Jehová de los ejércitos. Ellos estaban orando a Allah. Chrislam. Déjeme decirle algo, iglesia.
La Catedral Nacional de Estados Unidos es el símbolo nacional del cristianismo. That's right. That's right. Usted sabe qué quiere decir eso, ¿verdad? Que ya ellos ocuparon la Catedral Nacional. That's right. Están a escasas 5 millas del Capitolio, ¿sabe? Y ellos han dicho que no van a descansar hasta que la bandera islámica ondee en el Capitolio. That's right. Amen. What they're doing. Y unos cuantos años atrás se decía eso es imposible. Preparémonos, iglesia. Ahora bien, hace también un tiempo atrás, en enero 22 del 2013, algunos de ustedes a lo mejor se acuerden, algunos no lo sepan, lo van a saber hoy, pero en el 2013 se llevó a cabo en la Catedral Nacional de Washington la oración por el presidente en su nuevo término de 4 años, que es lo que siempre se hace. Pero en esa ocasión, en ese día, a las 6 de la mañana, el Señor le dio una palabra profética a una mujer. Y nosotros hablamos esa palabra profética aquí. Porque nosotros creemos en la profecía, ¿sabe? That's right. Hay iglesias que no creen en la profecía, pero nosotros creemos en la profecía. Y hablar esa profecía 2 años atrás era un poquito loco. Pero ahora que han transcurrido 2 años y miramos atrás, nos damos cuenta de cuán certera estaba esa palabra. Yo les traje unos pequeños extractos de esa palabra para recordarles. Después me voy a poner en contacto con Nabor y las vamos a poner completas en el website para que usted pueda ir y leerla completa. Yo creo que está, ¿no está? No, yo creo que no está. Quien trajo la profecía fue una mujer, Crystal Kane Ross. Y entre otras cosas que ella dijo, oiga bien, número 1, visitación a la Catedral Nacional. Ella tuvo una visión a las 6 de la mañana. Está ahí en el PowerPoint, my friend. El Señor dijo, ahora hay un ángel exterminador de pie junto a la Catedral Nacional en Washington, D.C. Miré hacia abajo y vi la zona capital y a una corta distancia hacia el norte la Catedral de Washington. Le pregunté, ¿quién es el ángel destructor y por qué está de pie junto a la aguja de la Catedral Nacional? El Señor respondió, este es el mismo ángel que recibió órdenes de nosotros generaciones atrás para castigar a David por haber hecho un censo. Esto es ella teniendo esta visión. Obviamente le estoy dando un extracto. Hay mucho más. Le voy a dar unas cuantas cositas más. Pero entienda que es una profecía completa. Dada en enero 22 del 2013. Otro pedazo. Desde la catedral hasta el Capitolio. Cuando las lágrimas cayeron en el suelo de la catedral, inundó el santuario entero. Y entonces los 3 ángeles abrieron las puertas principales. Un gran santo vapor humeante subió hacia arriba, mientras el torrente de lágrimas salía hacia el sur. Se derramaba sobre la tierra en línea recta hasta el Capitolio, más allá de 5 millas de distancia hacia el sureste. Cuando llegó al Capitolio lo rodeó formando un cilindro transparente.
que totalmente envolvió el Capitolio y los edificios gubernamentales. Estas son cosas que ella está hablando, que ella estaba viendo en esta visión que Dios le está dando el mismo día que iban a llevar a cabo la oración presidencial ahí en la catedral a las 6 de la mañana. El Señor le estaba mostrando eso. 40 días. Jesús le dijo al ángel destructor, que todavía tenía su espada apuntando hacia el centro de Washington DC: detén tu mano por 40 días, porque este es el periodo de gracia que los intercesores han comprado para Estados Unidos. Le pregunté, ¿qué va a pasar después de los 40 días? Dijo Jesús, eso está en las manos de los intercesores y mis guerreros de oración alrededor del mundo. El destino de América y los términos de su desaparición, ya sea gradual o repentino, están en sus manos. Y usted se acuerda que un tiempo atrás, iglesia, entendamos algo. Todo lo que ocurre en la Catedral Nacional afecta a la nación entera. Así como malas decisiones que puedan tomar los padres afectan a los hijos, así todo lo que ocurre ahí afecta a la nación. Y el día que el presidente Obama se presentó ante el rey de Arabia, se postró delante de él. Y el Señor nos dijo, usando el ejemplo del rey Ezequías, cuando Ezequías recibió al rey de Babilonia y le enseñó todo lo que tenía, y el profeta Isaías le dijo, ¿quiénes son y qué les enseñaste? Él dijo, es el rey de Babilonia y le enseñé todo, no dejé nada sin enseñarle. Y el profeta Isaías le dijo al rey Ezequías, oye palabra de Jehová, todo lo que han atesorado tus padres será llevado a Babilonia. 115 años después ocurrió. Y yo les dije a ustedes, todo lo que ha almacenado Estados Unidos ha sido vendido a los musulmanes. ¿Cuánto tiempo iba a pasar? Yo no sé, no le podía decir. Pero esto que ha ocurrido en la Catedral Nacional es un paso grandísimo para el movimiento islámico, porque ya están tomando control de la religión. Por eso es importante que usted y yo nos examinemos para ver si estamos en la verdadera fe, porque estar en la verdadera fe es lo único que lo va a sostener a usted en el día malo. Cuarto punto, el humo de la catedral, de muerte a santidad. Una vez más miré abajo y vi humo negro que subía de la parte superior de la Catedral Nacional. ¿Qué es eso?, le pregunté. Jesús me dijo, ese es el sacrificio que ellos, los líderes y dignatarios, han ofrecido hasta el cielo esta mañana. Es una abominación para mí. No sabíamos que en esos momentos se estaba llevando a cabo un servicio en la catedral con motivo de la inauguración presidencial. Sus oraciones son maldad mezclada con decoro. Cubren el mal con pompas y circunstancias, pensando que todo está bien porque están en el poder, pero no están en el poder. Leer esto 2 años atrás era un poquito arriesgado, pero 2 años ahora vemos y nos estamos dando cuenta de la realidad de esto. Oiga bien, iglesia, cuando el presidente Obama estaba haciendo campaña para su primer término,
Él dijo que su administración iba a ser la más transparente que Estados Unidos había conocido. Yo no sé si usted oyó esa entrevista, pero yo la oí, ¿sabe? O sea, yo no me paro aquí a decirle algo que me dijeron. Yo busco y yo me aseguro de que lo que le voy a decir, yo lo puedo corroborar. Porque de otra forma yo estaría blasfemando y yo puedo ser censurado, acusado, señalado por eso. Pero lo que yo le estoy diciendo es lo que ocurrió. Pues mire lo que el Señor le dice a esta mujer con relación a cuál va a ser el legado de esta administración. Su legado no se presentará como uno de honor, sino de maldad, corrupción y muerte a la santidad. Y si usted conoce y si usted ha leído, usted sabe que eso es así. That's right. That's right. Luego se le dio un verso final, iglesia. Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hallelujah. Vuestra redención está Get excited. cerca, iglesia. Amen. Iglesia, estamos, si podemos decirlo así, estamos en el peor de los tiempos, pero estamos en el mejor de los tiempos. That's right. Estamos en tiempos que son duros, pero estamos en tiempos que Dios va a glorificarse de una manera poderosa. That's right. Dice la palabra de Dios que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Dios se va a encargar de que su gracia abunde. Pero entienda algo, su gracia va a abundar en aquellos que están en la verdadera fe, ¿sabe? Amen. That's right. That's right. Es por eso que el llamado de Dios es a examinarnos a nosotros mismos y estar seguros que estamos en la verdadera fe. No piense que porque puede estar en la mejor iglesia, eso le garantiza que usted está en la verdadera fe. Yeah, that's right. Eso es algo personal. Y usted tiene que estar seguro de que usted sabe que es un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe, un solo cuerpo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. No sé si ustedes lo vieron en las noticias, pero cuando esa oración se iba a llevar a cabo en la Catedral Nacional, antes de que el imán es el que dirige la oración, comenzara a hablar, se levantó una mujer. Una mujer, Dios bendiga a las mujeres. Se levantó una mujer y se paró al frente y dijo: esa cruz, hermano, lo tengo aquí escrito, déjeme decírselo completo. Jesucristo murió en esa cruz. Él es la razón de nosotros adorarlo solo a Él. Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Ella dijo: nosotros hemos construido, permitido sus mezquitas en nuestro país. ¿Por qué ustedes no adoran en sus mezquitas y dejan nuestras iglesias tranquilas? Nosotros somos una nación fundada en principios cristianos. A ella la sacaron, iglesia. Pero esa entrevista que le hicieron después la vamos a poner en el website también para que usted oiga el testimonio de esa mujer. De cómo esa mujer llegó, manejó 400 millas para llegar ahí y cómo Dios la introdujo ahí, porque sepa algo, esa reunión era por invitación especial. Y tenían seguridad completa por todas partes y había que pasar por puntos donde los chequeaban completamente. Y usted va a leer cómo ella, que llegó hasta el frente de donde estaba, llevándose todo. Pero iglesia, para uno hacer eso, uno tiene que estar seguro que está en la verdadera fe. That's right. That's right. Y el Señor nos está avisando, iglesia. Examinémonos a nosotros mismos. Examinémonos a nosotros mismos si estamos en la verdadera fe.
Y si no estás en la verdadera fe, hoy es día de que entres en la verdadera fe. Y la verdadera fe es Jesucristo.